Entonces aquí el sistema de código, pues por lo general le decimos el código G, ¿verdad? Y el código G son todos los comandos que se va a utilizar para que las máquinas realicen cada una de las operaciones del maquinado. Y pues nosotros podemos encontrar las máquinas CNC desde un torno CNC, una fresadora CNC, un centro de maquinado, ¿sí? Como es el que se ve aquí. Este es muy parecido como con el que se cuenta en la UPIS. Sí, tiene la parte como de una fresadora. Internamente trae un eje extra que viene siendo un chuck. Ahí nos sirve para colocar alguna pieza y poderla girar y poderla estar maquinando en todos sus ejes. ¿Sí? El centro de mecanizado vertical, si se fijan. Este es aproximadamente de 20 HP, 20 caballos, de 15 kilowatts aproximadamente, y las revoluciones que nos puede dar este tipo de máquinas son de 7500 RPM. Tiene en la parte de aquí, tiene las herramientas, si se fijan aquí se alcanzan a ver cada una de las herramientas. Sí, tiene una estación tipo carrusel, estaba girando y por la parte de abajo sale la herramienta, que hay un brazo que las agarra y las coloca en esta parte. Entonces él tiene una capacidad para 20 herramientas, tiene un avance rápido. Los avances que puede hacer esta máquina son de 25.4 metros por minuto, las velocidades de maquinado que puedes utilizarse. Tiene una memoria de programación de megabyte y tiene un monitor LCD, ¿verdad? La pantalla es una LCD. También tiene en la parte posterior, tiene lo que son los puertos USB para nosotros pasar el programa. Si lo estamos realizando en un software CAM, pasamos todos los códigos aquí y lo lee nuestra máquina. Y también por la parte de atrás, pues tiene un sistema de refrigeración que son aproximadamente 208 litros la capacidad de refrigeración, ¿verdad? Que en la parte superior trae una manguerita que avienta el chorro de refrigerante para evitar que se caliente las herramientas. También trae lo que viene siendo una para enfriamiento con aire. También esta máquina funciona neumáticamente, trae sus conexiones para un compresor. Si no tiene la presión necesaria, pues la máquina no se activa. Y en esta parte, pues sale todo lo que viene siendo la viruta. Aquí trae un usillo que va girando y va agarrando la viruta y la saca de la máquina a través de este tubo. Esa es una máquina, un centro de maquinado. Se le conoce centro de maquinado, CNC, ¿verdad? Como el que ustedes tienen ahí en la UPIS. Entonces las ventajas de este tipo de máquinas, ¿cuáles serían? Tiene que el prototipo es más, tiene mayor precisión en cuanto que puedo realizar una o más piezas, ¿verdad? También que nos ayuda a cumplir con todas las especificaciones del diseño y la reducción en la dificultad para manufacturar partes, ¿verdad? Si se fijan, nosotros podemos hacer piezas más complejas debido a que nuestras máquinas pues tienen lo que vienen siendo algunos sensores o los motores que utiliza, ya sea de servos o motores a paso, pues nos ayudan para estar controlando cada uno de nuestros ejes y nos permite hacer figuras muy complejas que si las realizamos a mano pues sería muy tardado. Aquí en la parte del prototipo son precisos, como nos ayudamos bastante en el maquinado CNC con un software CAM, pues en el dibujo, en el diseño 3D, podemos ver las dimensiones de la pieza, podemos ver si va a quedar o no va a quedar. Una vez que ya tenemos ese prototipo, ya solamente sería sacar el código y mandarlo a maquinar, ¿verdad? Algo que manualmente pues no lo podríamos hacer en una máquina convencional. Ahí requerimos mucha habilidad
para poder hacer piezas muy complejas, ¿sí? Entonces, se fijan, aquí viene la parte del diseño en la parte del CAD, ¿sí? Se va viendo cómo se puede manufacturar esa pieza, si se puede hacer de un solo golpe o se tiene que hacer de varias piezas y después ensamblarlas. Nos marca también cómo va a ir la parte de maquinado, por donde va a ir pasando la herramienta, las velocidades, y pues al final pues tenemos aquí ya el maquinado de nuestras piezas, cada una de las piezas, ahí se ve el CNC, cómo va maquinando, y al final pues tenemos nuestro producto terminado y se ensamblan todas las partes. Las ventajas principales de un equipo CNC dice que permite una mejor planeación de las operaciones y podemos saber cuál operación va a ir primero o la secuencia de estas operaciones. Se incrementa bueno, las operaciones recuerden que viene siendo el barrenado, el careado, el ranurado, un pocket. Entonces aquí podemos planear cómo van a ir esas secuencias de operaciones en cada uno de nuestros diseños de maquinado. El siguiente punto dice que se incrementa la flexibilidad de maquinado. Aquí podemos hacer pues geometrías más complicadas que las que se pueden hacer de forma manual, ¿verdad? Aquí pues lo único que ocupamos es que el técnico encargado pues sepa realizar la programación. Y en una máquina convencional pues, necesitamos que el técnico pues tenga habilidades para utilizar las diferentes herramientas de lo que viene siendo un equipo convencional. Aquí tenemos la reducción en tiempos de programación, también pues ya se hace un poquito más rápido desde que están haciendo el diseño asistido por computadora. Por ejemplo, en el SolidWorks podemos hacer nosotros un dibujo y ese dibujo también le podríamos sacar todo lo que viene siendo el código de manufactura y ya tendríamos la parte CAM, entonces lo hacemos ya mucho más rápido. Después viene la parte de mejor control del proceso y los tiempos de maquinado. Sí, aquí pues podemos estimar cuánto se va a tardar por cada pieza que se maquina y tendríamos el control de todo el proceso. Ahora si tenemos varias estaciones de celdas que están con máquinas CNC, pues puedo tener todo el control del proceso. La siguiente es la disminución en los costos por herramienta. Entonces aquí, pues como requerimos menos herramientas, como el CNC se controla a partir de servos, pues ya no necesitamos herramientas especiales como para hacer como por ejemplo, un plato giratorio, pues ya no lo ocupamos. Después también se incrementa la seguridad para el usuario, sí, también una parte importante, ya no está expuesto a la máquina, sino solamente antes de echar a jalar la máquina, pues siempre hacen lo que viene siendo la programación en vacío a bajas velocidades. Va viendo, esto se realiza para evitar que nuestro usillo vaya a chocar con una parte interna de la máquina y ocasione algún accidente. Una vez que se checa todos los pasos del maquinado dentro de nuestra máquina, ya después se procede al maquinado. Y si es la misma pieza la que se va a estar maquinando, pues ya. Entonces ya empieza la producción en serie. Otra ventaja es que la reducción del tiempo del flujo del material también se disminuye. Sí, ¿por qué? Aquí ya podemos poner algún tipo de robot que esté agarrando la materia prima, la coloque en el torno, maquina el torno hacia la manufactura, otra vez nuestro brazo robótico saca la pieza y introduce una pieza nueva para el maquinado. Igual, en estas dos es el mismo ejemplo, ¿verdad? Otro sería el aumento de nuestra productividad, ¿sí? Se aumenta bastante y también el aumento en la precisión. Claro, nosotros vamos a utilizar una máquina CNC, pues cuando nuestro taller lo requiera, ¿verdad? Si nuestra producción de manufactura no es muy grande, pues a lo mejor no nos conviene hacer el gasto en este tipo de equipo y tendríamos que estar trabajando con el convencional. Pero cuando ya nuestro proceso de manufactura es muy grande, pues ahí ya lo podemos estar utilizando.
Entonces, tienen que buscar 8 aplicaciones de máquinas CNC. Por ejemplo, pues ya sabemos que podría ser el torno CNC, una fresadora CNC, una cortadora plasma CNC. Entonces tienen que buscar 8 aplicaciones de máquinas CNC. Ahí denle un pantallazo, por favor. Listo, profe. Ok. Entonces, el flujo del procesamiento en el CNC, pues lo primero que debemos de saber, pues van a ser la pieza que vamos a maquinar, ¿verdad? Y para saber la pieza, pues nos tienen que entregar a nosotros lo que vienen siendo los planos, los dibujos de esa pieza. Con este dibujo, pues yo puedo ver qué tipo de máquina me conviene utilizar para hacer el maquinado, ¿verdad? Voy a poder saber, mira, pues para esta me conviene utilizar a lo mejor una cortadora con plasma CNC o un centro de maquinado CNC o un torno CNC. Lo primerito, pues tenemos que tener el dibujo, los planos. Una vez que ya tenemos los planos, pues ya podemos saber qué tipo de máquinas se va a requerir para la fabricación de esa pieza. Después, pues tenemos que saber qué herramienta vamos a estar utilizando para las diferentes operaciones. Si se fijan aquí se muestran diferentes herramientas que se pueden utilizar para el maquinado. Entonces, dependiendo de las geometrías que tenemos en la pieza, pues tenemos que seleccionar nuestras herramientas. El siguiente paso pues sería hacer lo que viene siendo la secuencia de corte, cómo van a ir cambiando estas herramientas para empezar a hacer las diferentes operaciones. Después entra la parte del cálculo de las coordenadas, por dónde vamos a estar pasando la herramienta, cómo va a ser el contorno de nuestra figura. Luego ya vienen las coordenadas o el programa CNC, perdón. Si aquí ya viene el código G, ya lo vamos a aplicar. Después sería verificar nuestro programa que esté correcto. Tendríamos que introducir nuestro programa a la máquina y correr el programa en la computadora de la máquina. Aquí nos va a verificar si existe un error en una línea. Aquí va a decir, error en la línea tal. Entonces tengo que checar la línea y ver si mi código está bien. Una vez que verificamos nuestro programa, pues hacemos lo que viene siendo el maquinado en vacío, que es hacer los movimientos de nuestra máquina por donde estaría manufacturando y verificar que no va a chocar o a haber una colisión de nuestro usillo con alguna parte interna de la máquina. Y por último, pues ya sería la ejecución del programa, ya estaríamos maquinando nuestra pieza. Entonces tenemos las configuraciones de los ejes y su identificación. Es importante saber nosotros qué eje o cómo identificar los ejes de una máquina para poder sacar los códigos. Si no identificamos los ejes, pues a la hora que realicemos nuestro programa CNC, pues lo vamos a tener mal, ¿verdad? La máquina va a ser, bueno, va a estar mal programada, pero la máquina va a trabajar de acuerdo al programa que nosotros le demos. Entonces dice, todas las máquinas, herramientas, tienen más de una posibilidad de movimientos y es importante identificarlos de manera individual. Existen 3 planos en los cuales se puede tener movimientos y son el plano longitudinal, el plano transversal y el plano vertical. ¿Sí? Entonces en un centro de maquinado tipo fresadora, los tengo que identificar cuál sería mi eje Z, que sería este movimiento. Mi movimiento en X sería el longitudinal, sería en esta dirección. Y mi movimiento en Y sería el movimiento
transversal, ¿verdad? De la pieza. Ese sería mi movimiento. Entonces ahí tenemos el Z. Cuando va hacia abajo, pues es negativo. Cuando el movimiento va hacia arriba, pues va a ser positivo. En el longitudinal, cuando el movimiento va hacia atrás, es positivo. Y cuando va hacia el frente, pues va a ser negativo. Y en el X, cuando va hacia la derecha, va a ser positivo. Y cuando va a la izquierda, pues va a ser negativo. Entonces, si se fijan, pues tengo que identificar en cuál cuadrante voy a estar trabajando para empezar a dar las coordenadas, ya sea en positivos, ya sea en negativos o ya sea una combinación entre positivos y negativos. Eso es muy importante, saber dónde va a ser mi cuadrante que voy a utilizar en las coordenadas. En el caso de los tornos, pues solamente tenemos lo que son dos ejes, ¿verdad? En este caso tenemos solamente el eje Z, que sería en este sentido, ese es el eje Z, y tendríamos también el eje X, que sería en este sentido, el movimiento. Aquí tenemos el Z igual, hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo, hacia este lado tendríamos positivo y hacia este lado tendríamos la X negativa. Y existe una regla de la mano para poder identificar nuestro torno. Entonces con nuestra mano derecha nos ponemos enfrente de nuestra máquina y colocamos nuestra mano en esta posición. Este dedo siempre apunta hacia la herramienta. Si aquí está mi husillo, pues este dedo siempre tiene que apuntar en esa dirección. Este dedo siempre apunta hacia adentro de la máquina y nuestro dedo gordo pues hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces con este nos indicaría nuestro eje Z, nuestro eje Y y nuestro eje X. ¿Sí? Entonces así podemos identificar fácilmente los ejes o los sentidos de nuestros ejes. Entonces iniciamos con la parte de programación. Tenemos lo que viene siendo la programación en absolutas o incrementales. ¿Sí? Entonces, cuando es una programación en absolutas, el código que se utiliza es un código G90, tenemos que escribir G90. Y cuando es incremental, tenemos que utilizar el G91. Entonces, esta programación en absolutas o incrementales, pues van a ser las coordenadas que vamos a estar dando en cada uno de los puntos por donde va a estar pasando nuestra herramienta. Entonces, las coordenadas absolutas están referidas a un punto de origen de coordenadas establecidas, que a menudo es el punto de origen de la pieza, el cero pieza que llamamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos las coordenadas incrementales, dice, todas las dimensiones se establecen punto a punto. Esto es, siempre se utiliza el punto anterior como el origen para programar el siguiente movimiento. El signo antepuesto indica la dirección del desplazamiento. Entonces, si se fijan en las absolutas, nuestro cero pieza va a ser siempre nuestro origen. Y en las coordenadas incrementales, mi punto anterior se va a hacer el origen. ¿Sí? Si ya me moví a este punto, pues este vuelve a ser mi origen. Cuando vuelvo a hacer mi otro movimiento, este vuelve a ser mi origen. ¿Sí? Ok, vamos viendo un ejemplo. Aquí tenemos las coordenadas absolutas. Vamos a empezar a sacar nuestros códigos. Si se fijan, pues aquí esta parte pues va a ser mi cero pieza. Este siempre va a ser mi cero. Entonces, para el punto A, pues vamos a sacar las coordenadas. En este caso siempre vamos a colocar las coordenadas X primero y después las coordenadas Y. Entonces, si se fijan, se va a mover nuestra herramienta 1.5 en X y luego se va a mover 4.5 en Y. Para realizar el siguiente punto, pues tenemos que marcar esta dirección. Ahora mi herramienta se va a mover desde el origen, se va a mover hasta el punto 2 en X y en Y se va a mover 3.
Y para mi último punto, el punto C, pues mi herramienta tiene que llegar, en X tiene que llegar a 4 y en Y tiene que llegar en 1. Sí, entonces, estas serían en el sistema absoluto. Cuando hablamos en el sistema incremental, pues sabemos que siempre nuestro punto anterior se va a convertir en cero. Entonces, iniciamos con el cero pieza o por donde voy a iniciar el maquinado. Entonces digo, pues este es mi cero pieza. Me voy a mover a este punto. Entonces de aquí se mueve mi herramienta, se mueve en X, se mueve 1 y en Y se mueve 3. Entonces mi herramienta va a hacer este movimiento y colocamos nuestras coordenadas. Recuerden que siempre va la X y luego la Y. Entonces tendríamos 1 en X y 3 en Y. Para mi segundo punto, ¿ahora qué va a pasar? Ahora este punto que tengo yo aquí se convierte en cero y tengo que dar las coordenadas para esto. Entonces, si se fijan, ¿cuánto se movió en X? Entonces aquí sería cero, sería 1, 2, ¿verdad? Pero como se está moviendo hacia la izquierda, pues sería negativo. Entonces sería menos 1, menos 2 en X. Y en Y, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó solamente 1. Entonces sería menos 2 en X, coma, menos 1 en Y. Ahora para mi siguiente punto. Este ahora se convierte en mi cero. Entonces ahora en X se desplazó menos 2.75 y se desplazó 1.5 en Y. Entonces sería menos 2.75 en X, coma, menos 1.5 en Y. Para mi siguiente punto, pues se va haciendo de la misma forma, ¿verdad? Hasta que voy llenando todas mis coordenadas. ¿Hasta aquí alguna duda con el sistema incremental? No por mi parte, profe. Ok. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Tenemos que sacar el sistema en incremental y el sistema en absolutos, joven. Entonces tienen unos 15 minutos, unos 5 minutitos para hacerlo. Y ahorita un compañero lo presenta para checar lo que esté bien.
¿Listos, jóvenes? A mí todavía me falta el sistema absoluto. Ok, está bien. ¿Listos, jóvenes? Sí, profe. Sí. ¿Alguien que muestre el incremental y otro el absoluto? Pues si quiere yo le ayudo con el incremental. Ok, está bien, adelante. Sí, permítame.
Ya se ve. Sí. Bueno, así fue como me quedó el sistema incremental. Fui tomando, como usted dijo, la coordenada anterior como mi punto de referencia o mi origen. Ok. Y fue así como me quedó. DSPA más 15 en X y 0 en Y. ¿Se los voy diciendo o ya nada más ustedes lo checan? Sí, ya nomás checar sus compañeros que estén bien. O si yo estoy mal. O si está mal, ¿verdad? A No, todos sí, yo les... también lo tengo igual. ¿Sí? Ok, está bien. ¿Alguien que muestre el absoluto? A ver, Joe. ¿Sí está Joe ahí? Sí, perdón, profe, aquí estoy. ¿Se Me muestras el falló un absoluto, poco el por favor? internet. Profe, el absoluto todavía no lo tengo. La verdad, todavía no lo termino. Nada Al- menos tengo el primero y sí lo tengo igual, pero el absoluto todavía no. De hecho, creí que ese sí lo había entendido, pero ¿para qué le miento? A la hora de la hora no lo entendí. ¿El absoluto no lo entendiste? No, no realmente. Porque en un principio creí que era como el primero, pero pues no. Esteban, ¿tienes el absoluto? Si quiere yo lo presento, profe. Hacia adelante, por favor. Permítame. Y explicas ahí los primeros dos coordenadas, por favor, para que ponga atención este Joe. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Pues no puse los nombres de, bueno, las direcciones, yo nada más puse lo que era el avance de la coordenada, ¿no? Ujú. Entonces, pues partíamos de un origen y avanzábamos del punto SP al punto A, avanzábamos solo como en lo que era el eje X, entonces avanzábamos 15 y en Y avanzábamos 0. Y luego de ese punto, que estamos en el 15, bueno, 15 0, nos quedamos en X en ese punto y avanzamos 20 en Y. Entonces el punto X va a seguir siendo el mismo, pero cambiamos de punto en Y. Y luego, pues así el cambio, por ejemplo, en el siguiente punto, pues nos regresábamos del 15 a 5, nos movíamos a la izquierda, nos regresamos hasta el punto 5, pero en Y no nos movíamos nada. Así es como lo hice. Ok. Sí. Entonces, acuérdate, Joe, en las incrementales se va cambiando el origen. Sí, en las incrementales se cambia el origen, ¿verdad? Cuando realizo este punto y quiero sacar las coordenadas para el segundo punto, este se convierte en cero y saco las coordenadas en este. Que en ese dices que no tuviste problema. En el absoluto, pues es el más sencillo, ¿verdad? Es siempre tomar nuestro cero o nuestro cero pieza y solamente tengo que dar las coordenadas de los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está A, pues estaría en 1.5 en X y estaría en 4.5 en Y. Para el punto B, pues estaría en 2 en X y estaría en 2 en Y. Para el C estaría en 4 en X y 1 en Y. Sí, ese no es el sencillo, ¿verdad? Bueno, a mí se me hace más simple que el incremental. Bueno, otro código importante pues va a ser las unidades. ¿En qué unidades lo vamos a programar? Lo podemos programar en pulgadas y tendríamos que utilizar el código G20. O podemos utilizarlo en milímetros y sería el código G21.
En nuestros códigos a veces aparece lo que viene siendo la N, N5, N10, N15. Esta es parte de, solamente nos dice en qué renglón estamos en el programa. ¿Sí? En los software puedo quitar o puedo agregar el N. ¿Sí? Ese no es ningún código, solamente me va a indicar en qué renglón me encuentro. Entonces G20 para pulgadas y G21 en milímetros. Tenemos otro código importante que son los movimientos. Aquí tenemos dos códigos que puede ser el G00 o el G001. ¿Sí? Vamos a ver el G00. Se dice que un movimiento libre de herramienta sin que ésta tenga contacto alguno con la pieza es un movimiento en vacío. Entonces va a ser una interpolación lineal en vacío. Entonces se codifica con la instrucción G00. Cuando quiero hacer movimientos rápidos de acercar mi herramienta hacia la pieza y no voy a maquinar, ahí yo utilizo un código rápido, ¿verdad? Utilizo un G00, muevo la herramienta desde el home de la máquina hasta el 0 pieza y ahí utilizo el G00. Pero ya cuando voy a empezar a maquinar, pues tengo que cambiar el código. Entonces tendría que cambiar después al código G01, dice. Por otra parte, cuando la herramienta está en contacto con la pieza, se prefiere un movimiento con velocidad de avance específica. Y si el movimiento se realiza en la línea recta, va a ser una interpolación lineal con corte. Y se codifica con la siguiente instrucción, G01. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un torno. Cuando voy a mover mi herramienta de corte hacia mi pieza, pues aquí utilizo yo un G00, ¿verdad? Utilizo el código G00. Realizo ese movimiento rápido y una vez que ya estoy cerca de la pieza y voy a empezar a maquinar, pues tendría que cambiar mi código, tendría que poner un G01, ¿sí? Entonces G0 para hacer el movimiento a mi pieza G00. Cuando voy a maquinar, el código G01. Pero para el código G01 va a requerir ciertos valores, ¿verdad? Entonces dice el G01 requiere la especificación del valor de avance. Para el proceso de torneado en unidades de distancia por vuelta, ya sea en milímetros por revolución o pulgadas por revolución. Y acuérdense que aquí, dependiendo de nuestro código, si estoy en el código G20 o el G21, pues tengo que poner milímetros por revolución o pulgadas por revolución. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el código, tenemos el G01, ya me está diciendo que voy a maquinar mi pieza. Me indica en dónde me voy a mover en X. El Z me está indicando la profundidad. Y la F pues me va a decir la velocidad, ¿verdad? Por vueltas. Para el proceso de fresado, dice el avance se proporciona normalmente en unidades de distancia por tiempo, ya sea en milímetros por minutos o pulgadas por minutos. Entonces aquí ya ponemos el código G01, mis coordenadas en X, en Y y en Z, y pues aquí me indica las velocidades de avance que se van a utilizar en ese código. Entonces siempre tengo que agregar estos valores. Y esos valores pues los sacamos de las fórmulas que ya vimos anteriormente. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Pues tenemos aquí nuestra herramienta. Aquí tenemos la herramienta. En la parte de abajo pues tenemos la base de nuestra máquina. Y aquí tenemos la pieza que vamos a maquinar. Entonces vamos a hacer un movimiento rápido de nuestra pieza. Y la vamos a mover a este punto. Entonces, se fijan, va a ser un movimiento de aquí a aquí, ¿verdad? Solamente hizo un movimiento en lo que viene siendo en X y fue un movimiento positivo. Entonces, ¿cuánto es la distancia que se va a mover? De aquí, del punto inicial al punto final, que sería este de aquí. ¿Cuánto se mueve en X, jóvenes? 150. Pues aquí sería 150
En Y, ¿cuánto se va a mover? 100. 100. Y en Z, 0. se mantiene en 5, ¿verdad? Sí, entonces tendríamos nuestro movimiento X 150 es en Y 100 y en Z 5. Cuando nuestros valores en la programación es el mismo, en el siguiente renglón ya no es necesario volver a indicar ese valor, ¿verdad? O sí, como ustedes gusten, no hay ahí ningún problema. Entonces se fijan, en este fue un movimiento rápido, acerqué mi herramienta desde este punto hasta este punto, se acercó la herramienta. Ahora, ¿qué sigue? Estamos en este punto, aquí los que están subrayados, perdón, en círculo, me indica las operaciones. Entonces, el primer punto pues es estar aquí. Después vamos a mover la herramienta en el punto 2. Después aquí en el 2, pues me está indicando otra operación que va a bajar en Z, ¿verdad? Para empezar a maquinar. Una vez que empieza a maquinar, se va a mover hasta el punto 4, hace lo que viene siendo esta ranura. Después para el punto 5 sale nuestra herramienta y para el punto 6 regresa al, al home de la máquina. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer esos códigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el punto 2, jóvenes? ¿Qué movimientos va a hacer mi máquina? En X y en Y. ¿Ok? ¿Cuánto se mueve en X y en Y? 10 y 15. Ok, entonces también sería aquí un movimiento rápido, un G00. En X se mueve 10 y en Y se mueve 15. ¿Sí? Si se fijan, en Z ya no se va a mover, entonces ya no va a ser necesario, o le podemos dejar Z0, ¿verdad? Hace el movimiento. Si le vamos a dar un Z0 para que esté por arribita de nuestra pieza. Hace los movimientos, se movió en X10, en Z15, y se fijan perdón, 10 en X, 15 en y en Z empieza en 0, o sea, bajó de 5 a 0. Ahora, ¿qué código nos conviene utilizar, jóvenes? Un Solo G. sería 90, perdón, ¿90? 90 en X, ¿no? No. Aquí están los pasos que vamos a hacer. Aquí primero es 1. Del 1 lo vamos a mover al paso 2. Sí, que fue acercar la herramienta a este punto. El punto 3 es La a perforación. penetrar, va a penetrar la herramienta. Después de que penetre al punto 4, hace este canal. En el punto 4 sale mi herramienta y luego la regreso al 0 máquina. ¿Ok? Entonces, ¿qué código nos conviene utilizar aquí, jóvenes? Ya cuando va a penetrar la herramienta. Un G01. G01. Que es 01. Y luego, ¿qué más le vamos a poner? Eh, Va a penetrar 2. No sé si sean milímetros o pulgadas, ¿verdad? No le indicamos ahí qué código sería. pues entonces sería Y decirle Y15, Z2. Z-2. Acuérdense que cuando va hacia abajo, pues va a ser negativo. ¿Sí? En este caso, bajó de 5 a 2, se quedó en 0. ¿Sí? Pero ya como va a bajar más, pues va a ser -1, -2. Entonces va a ser G01 y solamente voy a poner Z. Ya no es necesario poner estos valores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi herramienta ya se quedó aquí. Entonces pondría Z-2. Y nos falta ponerle la velocidad, ¿verdad? En este caso, pues le vamos a poner un F100. Entonces, se fijan, ya mi herramienta bajó. Aquí estamos en el punto 3, bajó -2 milímetros o 2. Entonces hizo la primera canal. El siguiente, ¿qué sería, jóvenes?
¿A qué punto vamos a llegar? Al 4. Al 4, ¿verdad? Que sería este movimiento. ¿Cuánto se mueve o en dónde se desplaza mi punto? En X, En X. ¿Y cuánto se mueve en X? 80. 90. 90, ¿verdad? Entonces, como ya no ya no se movió en lo que viene siendo ni en Y ni en Z, pues dejamos el puro X. Y si no hacemos ningún cambio de velocidad, tampoco se anota. Entonces solamente sería anotar G01 X 90. ¿Se fijan? Hizo este avance. ¿Y después qué sigue, jóvenes? Regresarlo. ¿Regresarlo a cuánto sería? Ahora vamos al punto 5. Ahora la herramienta no lo puedo regresar así. Si yo lo regreso así, aquí empezaría a hacer otro canal, ¿verdad? Sí. Tendríamos Entonces, que cambiar la instrucción tendríamos que hacer y primero ¿qué? Tenemos que Guardarlo en subirlo. Z. Subir la herramienta, ¿verdad? En set. Aquí lo recomendable, pues sería darle un valor un poquito más arriba. Aquí el autor, pues lo pone que lo va a subir a la superficie en 0, ¿verdad? Entonces sería G01, luego Z en 0, ¿verdad? Y ya lo subió aquí en 0. Y después, ahora sí, pues sería regresarlo a este punto. Y aquí este punto, ¿cuáles son sus coordenadas de este punto? 0, 0. 0. 0, 0, ¿verdad? Entonces, ¿y ahí qué nos conviene utilizar? El G00. 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 Y aquí en Z, lo que vamos a hacer, lo vamos a volver a subir a 5. ¿Sí? Entonces va a tener esta diagonal, pero va a estar así como que va a ir subiendo, ¿verdad? En pendiente. Entonces le ponemos G00, X0, Y0 y Z en 5. ¿Se fijan? Ya movió nuestra herramienta en 5. Pero siempre que maquinemos, jóvenes, cuando estamos haciendo ya algunas figuras, pues hay que cuidar que cuando hacemos este movimiento, no vaya a pegar aquí con alguna pieza ya fabricada, alguna operación ya realizada. Pues lo que se recomienda es evitar estos movimientos así en Z. Y se fijan si hizo nuestro maquinado, hizo esta pendiente, ¿verdad? De Z0 acá. Lo recomendable sería que a lo mejor desde aquí que subió la herramienta, pues ya subirlo a este nivel y luego ya mandarla home para evitar, por ejemplo, si aquí que hubiera quedado así la maquinada la pieza, que en lugar de haber hecho el canal aquí, hubiéramos maquinado así. Si yo lo regreso, pues mi herramienta haría una colisión con mi pieza que estoy fabricando. Entonces, siempre hay que checar por dónde vamos a mandar la herramienta, ¿eh? Profe, y en ese caso donde ponía el bloque en medio, entonces el movimiento final se dividiría en dos. Si O- puedes hacer tú todos los movimientos que ocupes, ¿eh? Igual puedes ir haciendo por coordenada en coordenada. En este caso, si nuestra herramienta estuviera maquinando, desgastando esta parte del material, aquí, si mi herramienta termina aquí, pues yo Ujú. lo subiría primero aquí a una distancia mayor a esta y luego ya lo mando hacia acá Eh, ok, para, para evitar que vaya a chocar. ok. Y muchos lo hacen así poquito la distancia para cuando hace esos movimientos no pierda tanto tiempo en hacer estos maquinados. Se ahorran estos movimientos, pero más vale, ¿verdad? Son milisegundos los que se ahorra uno por hacer estas operaciones. Ya cuando son expertos, pues sí, ahí sí ya le dan como ustedes gusten, ¿verdad? Pero mientras están enseñando, pues sí, siempre tener cuidado. Porque recuerden que aquí en la máquina, pues lleva lo que son las prensas. Sí, aquí lleva la prensa que está sujetando la, la pieza que están manufacturando. Entonces también hay que checar que cuando hagamos estos movimientos, no vaya a haber una colisión con estas piezas.
o con alguna otra accesorio que tenga el centro de maquinado. O también puedes necesitar aquí los clamp, ¿verdad? Que son unas partecitas que van aquí y se sujetan con unos tornillos. Entonces eso hay que checarlo siempre, jóvenes. Ok, entonces ya vimos ahí los movimientos, el G00 y el G01. Hay también movimientos que son circulares para hacer radios, ¿verdad? Dice, movimiento circular. Pero si el movimiento es circular, pues tenemos lo que va a ser una interpolación circular. Entonces se codifica con el G02. El G02 pues nos va a decir que va a girar a favor de las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? O con un G03 dice que va a girar en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Y en el torno, pues se puede hacer tanto en el torno como en lo que viene siendo nuestra fresadora. Entonces, cuando es G02, se fijan, el movimiento es en sentido de las manecillas del reloj. G03 en contra del giro de las manecillas del reloj. ¿Sí? O sea, nuestra herramienta va a entrar aquí y luego va a empezar a girar en este lado. En este caso, en el G03, mi herramienta entra aquí, penetra y luego empieza a hacer lo que viene siendo el radio o el círculo, pero en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Ok, pero para poderlo hacer, pues en este caso, pues tenemos más funciones que podemos utilizar. ¿Sí? Dependiendo, si utilizamos la R, dice que se localiza el centro del radio, pues tendríamos que dar la coordenada de este radio. Cuando ponemos la letra K, pues me dice que tengo que poner la localización en Z del centro del radio. ¿Sí? En este caso, pues en nuestro equipo que tenemos en el poli, pues no podemos hacer esta operación. En el caso que utilicemos la J, tengo que poner la localización en Y del centro del arco y tendría que acompañar también con una I para poner la localización en X del centro del arco. ¿Sí? Entonces los que puedo utilizar van a ser estas dos. Son las más recomendables o esta, la R. ¿Sí? Entonces es igual, se fijan jóvenes, pues va a estar mi herramienta, luego lo voy a mover. Aquí está aquí en este punto, lo voy a mover al punto 2, del punto 2 penetra, una vez que penetra, le pongo el G02 porque está girando en sentido de las manecillas del reloj, hace ese radio, llega al punto 4, sale mi herramienta y luego la vuelvo a regresar a home. Entonces, pues mi primer movimiento sería un G00, ¿verdad? Para mandarlo donde está mi herramienta de mi máquina. Si aquí está mi herramienta, lo mando a esta posición, que sería 00. Aquí, este puntito de aquí se le conoce como 0 pieza, ¿verdad? Es el cuadrante que yo estoy utilizando. Si se fijan, estoy utilizando un cuadrante donde mis coordenadas X es positivo y mis coordenadas Y es positivo. Yo también podría utilizar este cuadrante de aquí, nomás que en este caso, pues lo que viene siendo mi Y serían negativas y mis X serían negativas. Y entonces es muy importante donde ustedes vayan a poner su código 00. O también cuando ustedes programen, pues tienen que poner su material, su materia prima o su material bruto, ponerlo para que les coincida en ese punto. Ok, entonces ya hicimos el primer movimiento, lo mandamos desde el home máquina, el home, se conoce a la posición donde tengo mi usillo, mi máquina, ¿sí? Donde está mi herramienta, ¿verdad? Entonces de home lo mandamos a este punto, lo acercamos a lo que viene siendo el 0 pieza, que sería esta esquinita de mi materia
bruta o de mi materia que voy a maquinar y que sería este punto. Entonces, G00, X0, Y0 y lo colocamos en una altura de 5. Profe, no sé si fui yo, pero podría repetir, no se escuchó lo último que dijo. ¿En cuál parte fue la última que dije? Porque no sé en cuál te Lo quedaste. último que acaba de decir. A ver, ¿cuál? Pues, de que pues no sé desde qué momento dejaste de escuchar. Que los últimos 10 segundos estaba explicando lo de la figura. Miren, en la máquina le llamamos el home, que es donde está la herramienta, donde tenemos el lucillo. Entonces del lucillo mandamos al 0 pies. ¿Sí? Entonces ponemos un G00 para hacer este movimiento de acercar mi herramienta a la posición 0 en X y 0 en Y y con una altura de 5. Entonces hacemos este movimiento aquí. Entonces si se fijan ya quedó mi herramienta muy cercano de mis 0 pies. El siguiente punto que vamos a hacer, ahora nos vamos a mover del 1, nos vamos a mover al punto 2. ¿Qué código vamos a utilizar, jóvenes? G00X40. Ujú. Bueno, ahí no se ve, pero en Y se mueve 10, ¿eh? Aquí esta alturita de aquí. Aquí se movió en 10 en Y, ¿eh? Entonces sería G00, hacemos el movimiento en X, lo vamos a mover hasta 40 y en Y lo vamos a mover 10, que sería este punto de aquí. Y en Z, pues vamos a hacer que toque la superficie de mi pieza. Entonces sería G00, X40, Y10 y Z0. ¿Sí? Ya se movió desde aquí hasta el 2. El siguiente que vamos a hacer va a ser el punto 3. Ahora, ¿cuál sería el punto 3? Hacer la penetración, ¿verdad? Ahora vamos a bajar nuestra herramienta para empezar a maquinar. Dice que se va a bajar 0.2. Ahora, ¿cuál sería mi coordenada, jóvenes? Mi código, ¿cuál sería? G01Z-7. Menos 2, ¿verdad? Y nos faltaría colocar las variables del maquinado, que en este caso ocupamos la letra F, que son para los minutos por los milímetros, bueno, los metros por minuto que va a bajar esa herramienta. Entonces sería G01, Z-2, ya bajó, y indicamos su velocidad, ¿verdad? Sí, dependiendo del código, si utilizamos un G20 o G21, pues puede ser pulgadas por minuto o puede ser metros por minuto. ¿Y ahora qué sigue, jóvenes? Necesitamos hacer ahora lo que viene siendo nuestro arco, ¿verdad? ¿Y aquí en qué sentido está girando? Horario. Horario. Está Sería que un girando en G0, sentido horario, ¿verdad? Entonces utilizamos un G ¿qué? 02. G02. Un G02 y nos vamos a mover se va a quedar en 40, hasta aquí llega 40, pero se va a mover en Y, se va a mover 50 y vamos a notar lo que va a ser la R, que va a ser el radio. Entonces vamos a poner G02, X40 y Y50 y anotamos lo que viene siendo el radio.
¿sí? Entonces aquí, si yo quisiera medio arco, pues tendría que modificarle aquí mis valores. Aquí ya no sería a lo mejor 40, aquí a lo mejor sería 20 y a lo mejor aquí sería 15. Y la R, pues ese sí sería 20, que es el radio. Y luego que ya llegamos a este punto, ¿qué sigue, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer en el punto 5? Levantarlo en Z. Levantamos en Z, en este caso lo vamos a dejar en el 0, por aquí arribita. Y luego de aquí, después lo vamos a volver a regresar al 0 pieza y luego ya al home. ¿Sí? Entonces, ¿qué código utilizamos ahí para sacar la herramienta? El G01. G01 y luego ya le damos la coordenada en Z, que sería 0 o 2, lo que ustedes gusten darle ahí en la altura. Y luego de allí, ¿qué seguiría? Ahora sí, ya de aquí, de este punto, lo vamos a regresar a este. ¿Cuál sería el código que vamos a utilizar y las coordenadas, jóvenes? G00. G00 y luego, ¿qué más? X0, Y0. Ok. Y0 y Z5. Y Z5, exactamente. G0, X0, Y0 y Z5. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer con otra configuración. Ahora vamos a utilizar I y J para realizarlo. Sí, acuérdense que I y J son donde se encuentra el centro en X y en Y. Entonces, tenemos aquí, voy a llegar primero a mi 0 pieza, ¿verdad? Después de mi 0 pieza, me muevo al punto 2. En mi punto 2 penetra mi herramienta. Después de que penetra mi herramienta del 2 al 3, para el punto 4 pues va a ser este chaflancito, este radio. De aquí, luego llega hasta este punto, se levanta, sale y se vuelve a regresar al home. Entonces, lo primero que hacemos es mandarlo al 0 pieza, ¿verdad? Que sería, ¿cuál sería el código, jóvenes? G00, G00. Ujú, X0, Y0 y Z5. exactamente. Entonces hacemos G0, X0, Y0. Aquí llegamos a este punto, ¿se fijan? Pero mantenemos una altura de 5 en Y, ¿verdad? Ok. Y luego de aquí, ¿ahora qué hacemos? Nos Ahora nos pasamos vamos al a ir al punto punto 2. Vamos a acercar esta herramienta hasta este punto, ¿verdad? Aquí encimita, sin penetrar todavía. Aquí lo llegamos. Entonces sería G00, Ujú, X40, sí. Y, Y10. Bueno, Y10, este es un poquito más chico. Le vamos a dar 5. bueno, Y, X40, Y5 y Z0. Exactamente. Entonces hacemos también el movimiento rápido, así como dice Paulina. G00, X40, Y5 y Z0. ¿Se fijan? Llegamos hasta este punto. Ahora para el siguiente punto, que sería el 3, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a bajar la herramienta. Y al bajar la herramienta, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una operación. ¿Qué código utilizamos? G01. G01 porque ya va a penetrar la herramienta, ya va a empezar a cortar. ¿Y en dónde nos movimos? Solamente en dónde nos movimos. En Y. Z. En Z, ¿verdad? Z, sí, Z. ¿Y Z cuánto fue la penetración? De -2. De -2. Y tenemos que anotarle también la velocidad, ¿verdad? En la que va a bajar esa herramienta.
En este caso, pues va a bajar. Y bueno, vamos a utilizar la misma de hace rato, 100. Entonces sería G01, Z-2, y anotamos la letra F, que es la velocidad de avance, que sería de 100. Y luego, ahora qué sigue? Sigue movernos hasta el punto 4. Pero en el punto 4, si se fijan, pues no es un movimiento lineal, sino que viene siendo un arco, y este arco está girando en sentido Antihorario. antihorario, ¿verdad? Entonces, ¿qué código utilizamos? G03. G03. G03, ¿verdad? El Sí. G02 es para horario y el Ah, G03 sí. es para el antihorario, Horario. ¿sí? Y luego, ¿qué coordenadas hasta qué punto voy a llevar mi herramienta? X, ¿qué va a ser aquí? 80, 80. 80, y en Y, 30. 30, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a utilizar, me está dando las coordenadas, los centros entre J y I. Entonces vamos a utilizar I. ¿Cuánto sería este punto? 5. Y bueno, aquí sería 35, ¿verdad? Este movimiento de aquí. Si son 5 también, como lo comenta, son 5. Entonces sería 35, ¿verdad? Aquí. ¿Y en J cuánto sería? Sí. Bueno, aquí en J me dice que aquí sería 35 de altura. ¿Sí? Entonces anotamos G03. Después anotamos la posición en X y en Y, que sería... Profe, ¿Cuánto? perdón. ¿No sería en J40? Bueno, yo digo por lo que tiene clarito. Aquí el 40 es el radio que No, tiene. pero yo digo donde tiene I igual a 5, J igual a 45. Arriba, por donde está el lucillo. ¿Este punto? No, donde está el lucillo en la Ah, figura. aquí, sí, aquí están los valores, ¿verdad? Sí, Ok, entonces sí, cierto, ahí estaban los valores. Entonces, si este vale 5, aquí serían 40 menos 5, ¿cuántos me daría? 35. 35, ¿verdad? Que sería este punto. Y en J, ¿cuánto me quedaría al final? Mm, 40. No. Sería igual, ¿no? 35, porque es tanto, le quita 5 de arriba y de abajo. Aquí más bien serían 5 más los 45, ¿verdad? Si J vale 45 y aquí son 5, serían 50. Desde aquí hasta aquí, joven. Sí, ¿verdad? Hasta este punto. Sí. sí, ¿Sí? yo creo que sí. Entonces, ahí va. Entonces sería G03 porque va a girar en contra, ¿verdad? Luego damos el siguiente valor, que sería el X, que va a llegar hasta el punto 80. Y después anotamos en Y, que sería el 30, que sería aquí. Luego damos las posiciones de lo que viene siendo donde se va a encontrar la ubicación del radio, ¿verdad? Que sería en 35 en I y en J sería 50. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, Entonces aquí está. G03, porque nos movemos en contra de las manecillas del reloj. Damos la coordenada en X, que serían 80. Damos la coordenada en lo que viene siendo en Y, que es 30. Y luego, como estamos utilizando la ubicación del centro donde se encuentra, pues tenemos que dar ahora en I, que sería 35, porque aquí a este punto son 40, pero I vale 5, entonces aquí serían 35. En J vale 45, pero aquí, a este centro de aquí, son 5, entonces en total serían 50, ¿verdad?
Ok. Ya hicimos aquí nuestro maquinado. Ahora, ¿qué sigue? El punto 5, ¿qué va a hacer ahora, jóvenes? ¿Qué movimiento va a hacer la herramienta ahora? Subir. Subir, ¿verdad? ¿Y qué código vamos a utilizar? G01. Que es 01. Y en Z solamente se mueve en Z. En Z pues ya le damos el 0, ¿verdad? G01, Z0, ¿verdad? Aquí se puede dar lo que viene siendo las coordenadas, o se puede quitar. Si se fijan, si hacemos este movimiento, si lo subo y luego también lo muevo 40 y 30, sería, aquí ya no es necesario repetir esto, ¿sí? Aquí con puro G0 sube la herramienta. Y luego de aquí, ¿qué sigue, jóvenes? Regresar al origen. Regresar al origen. Ahí sí, ¿qué utilizamos? ¿Qué código? G00. G00 y Z5, 5. ¿verdad? Y ya se termina esa operación. Bueno, ya son las 10, jóvenes, entonces el día de mañana continuamos. Nos vemos, jóvenes. Disculpe, profe, ¿me puede poner asistencia?